El arte prehistórico se caracteriza por los diagramas, símbolos y abstracciones con una finalidad religiosa mitológica. La pintura rupestre era la forma de expresión del arte prehistórico. Estos dibujos fueron hechos en las paredes de rocas en las cuevas. Algunas de las pinturas tienen casi 40.000 años y aún se conservan bien tras resistirse al paso del tiempo en las cuevas. El arte prehistórico solía representar escenas de caza o figuras asociadas con dioses. Estos murales están hechos de pintura de carbón, heces y otros fluidos corporales, hematites, arcilla y óxido de manganeso, posiblemente mezclado con grasa o algún aceite como aglutinante. Entre los colores más utilizados están negro, rojo, amarillo y marrón. Se colocan directamente sobre las piedras con los dedos, aunque las figuras de animales suelen rayarse con piedras o herramientas para crear un efecto tridimensional de realismo. Una de las pinturas más icónicas de la prehistoria es el bisonte de Altamira. Esta pintura data desde el 18.000 a 8.000 a.C. y se ubica en la cueva de Altamira, Santillana del Mar, en Cantabria. La pintura es de temática animal, representa a un bisonte que aprovecha las formas de las piedras para generar volumen en la misma obra. Los mesopotámicos eran conocidos como el pueblo que habitaba el vasto valle entre los ríos Éufrates y Tigris, que luego desembocaron en el Golfo Pérsico en la península arábiga, alrededor del 4000 a.C. Este paraíso terrenal acoge a los numerosos pueblos que aquí habitan: sumerios, acadios, babilonios, asirios, hatitas, caldeos, medos y persas, entre otros. La característica de esta pintura es estrictamente decorativa. Se utiliza para embellecer los edificios, carece de perspectiva y tiene un color pobre. Solo domina el blanco, el azul y el rojo. Usa técnica de templado. Se puede ver en mosaicos o azulejos decorativos. El tema es la escena de la guerra y el sacrificio, muy realista. Representa figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se utiliza para la decoración del hogar. No se muestran sombras. El estandarte de UR pertenecía a la época sumeria, hacia 2500 años antes de Cristo. Contaba con conchas, arenisca y lapislázuli en su composición. En la actualidad se encuentra en el Museo Británico de Londres. La característica más importante del estandarte de UR era que plasmaron en la parte adversa la batalla de los mesopotamios y al reverso la victoria sobre los enemigos. La forma de leer esta obra es de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Está separada en tres partes, dividida en franjas. En la primera línea se puede percibir un enfrentamiento, en la segunda la captura de guerreros como esclavos y en la última la celebración en un banquete. En la franja superior podemos ver cómo el rey está en el centro y al lado derecho rodeado de esclavos y al izquierdo rodeado de guerreros. La pintura se utilizó para decorar las paredes de templos y tumbas, así como para ilustrar papiros. Una técnica muy utilizada es la pintura mural. Para conseguir estos colores, los pigmentos se diluían en agua antes de aplicarlos sobre paredes húmedas. Los temas son muy variados, oscilando entre representaciones religiosas y simbólicas, dioses rituales y escenas cotidianas ejecutadas con gran realismo. Existen muchas representaciones de plantas y animales, pero las figuras más importantes eran faraones, sacerdotes, etc. Estos se dibujaban más grandes que los menores. Un rasgo típico de la pintura egipcia es que las figuras están dibujadas de perfil, dejando solo el torso y los ojos mirando hacia adelante. Otra de sus características es la ausencia de perspectiva y el uso de colores planos, es decir, sin degradación ni enfoque. Los hombres, por otro lado, se presentaban con piel más oscura que las mujeres. Una de las pinturas más importantes es la escena de caza en los pantanos. Esta es una pintura mural que se encuentra en la tumba de Tebas y pertenece al Nuevo Imperio en el 17º, durante la dinastía de 1552 y 1305 a.C. En la actualidad se encuentra en el Museo Británico de Londres. La pintura cretense se caracteriza por su estilización y refinamiento, dando como resultado un arte pictórico de gran belleza. Las técnicas de pintura mural se aplican a las paredes cuando ya están estructuradas. Los colores utilizados son minerales que, como la mayoría de estas veces, se disuelven en agua. En general, los colores que se utilizan son llamativos, claros y excepcionalmente limpios. No suelen tener matices, son bastante planos. Su gama cromática se reduce a predominar el verde y el azul,
combinados con el blanco y el ocre, aunque también se utiliza el negro, completamente bidimensional. El tema de las obras es la figura humana relacionada con la vida cotidiana. Sin embargo, también existen pinturas que varían entre reales y míticas, así como de animales, en su mayoría marinos. Los personajes masculinos representados solían ser de tipo atlético y cuerpo joven, mientras que las mujeres se representaban con trajes muy largos que llegan hasta sus pies. El Príncipe de los Lirios es un mural que data de 1400 a.C. Se desconoce el autor, pero se sabe que es parte del arte minoico dentro del periodo palacial y tardío. En la actualidad se encuentra en el Museo de Heraclión en la isla de Creta. Su estado es excelente. El Príncipe de los Lirios es un mural que data de 1400 a.C. Se desconoce el autor, pero se sabe que es parte del arte minoico dentro del periodo palacial y tardío. En la actualidad se encuentra en el Museo de Heraclión en la isla de Creta. Su estado es excelente. Pintura mural en Grecia. La pintura griega ha sobrevivido principalmente como decoración cerámica. Los pocos murales griegos sobrevivientes son notables, sin embargo, muestra importantes avances técnicos en el realismo, sombreado y perspectiva. Algunos ejemplos de la pintura mural griega son la pintura mural en la casa de Gnosos. Este es un sitio arqueológico de excavación, un palacio mioníco en Grecia, Europa. La pintura se desarrolló en la civilización minoica y esta fue innovadora y de extraordinaria calidad. Los ejemplos que se han conservado más importantes proceden del Palacio de Gnosos en Creta y de las casas de Agnoriti en Cera. La mayoría son del periodo neopalacial entre 1700 a.C. y 1460 a.C. Etruscos. Las pinturas etruscas que han llegado a los tiempos modernos son en su mayor parte frescos murales de tumbas y principalmente de Tarquinia y Cerveteri. El nombre etrusco vivía plenamente la existencia terrenal confiando en una vida dichosa de ultratumba. Los vestigios de su arte así lo confirman, porque están dedicadas casi exclusivamente a la creencia en más allá. En Tarquinia se ha relacionado con las culturas del Mediterráneo oriental. Se cree que las técnicas que usaron los etruscos son las mismas que usaban los pintores helénicos, ya que el arte etrusco parece seguir la misma evolución. Los temas reflejan sus creencias religiosas, el pensamiento acerca de la muerte y la esperanza de la vida eterna. Cerveteri. Está frente al mar Tirreno y se encuentra a 42 kilómetros de distancia de Roma. Está conectada a la red ferroviaria regional a través de la estación de Marina di Cerveteri, situada en Frazione de Serenova, por la cual pasaban tres provenientes de Roma que llegan a Civitavecchia, Pisa y Grosseto. Al igual que en Tarquinia, se cree que las técnicas que usaron para pintar eran las mismas que los pintores helénicos, ya que el arte parece seguir esta misma evolución. Roma. La pintura mural romana después de la localidad principal y la pintura romana en Pompeya se encuentra en varios Westminster en el Imperio Romano del siglo III, porque se utilizaron hasta la antigüedad tardía dividida. Algunos ejemplos están situados en la pintura mural en la casa de Samnita en Herculano. En estos murales se puede ver que se utilizó la técnica de imitar mármoles y otros materiales ricos por medio de la pintura, con el objetivo de ganar una suntuosidad con el coste menor. Este estilo se mantiene desde el siglo II a.C. hasta el I a.C. y es derivado de las tradiciones helenísticas. Podemos encontrar dos tipos dentro de este estilo. El muro se divide en tres partes. En la parte inferior, un friso y rodapié inferior. Una parte media donde se simulan los mármoles y una parte superior con friso y cornisa, también simulando materiales ricos. La segunda se divide en un basamento que imita la piedra de granito, sobre él tres franjas situadas de mármol de distintos colores y una parte superior formada por una cornisa volada en estuco, imitando materiales ricos también. Los mejores ejemplos de este estilo son los que preceden de Herculano.
Cristiano primitivo. Las primeras basílicas y otras iglesias fueron decoradas principalmente con arte mosaico, como lo ejemplifica la serie de mosaicos en Santa Constanza, una estructura circular abovedada supuestamente utilizada como capilla funeraria para la hija de Constantino, un enorme sarcófago profiláctico, ahora en exhibición en un museo del Vaticano. Se supone que fue su tumba. Las imágenes del mosaico son ambiguas en su simbolismo y significado. Algunas de las imágenes del techo grecorromano son solo cristianas porque más tarde adquirieron importancia cristiana. Los mosaicos que recubren los ábsides de las capillas junto al ambulatorio representan el Tradito Clamium, Cristo dando las llaves a San Pedro, y el Tradito Legis, Cristo dando la ley a San Pablo. El mosaico del ábside de Santa Pudencia es el más directo y jerárquicamente y tiene mensaje cristiano más claro. Cristo, que se muestra como maestro y legislador mientras está entronizado en majestad, está sentado frente a una colina, simbolizando el Golgota, con una cruz adornada que se alza desde ella. La cruz está flanqueada por los 4 símbolos de los evangelistas, el terramorfo, mientras que a cada lado del mismo Cristo están los apóstoles, San Pablo en posición de honor a su derecha y San Pedro a su izquierda. En la parte trasera hay 2 mujeres, una mujer romana detrás de Paul que representa la Ecclesia ex gentis, porque la misión de Paul era para los gentiles y Roma era gentil. La figura femenina detrás de Pedro representa la Ecclesia ex circumcisione, que es el pueblo judío enseñado por Cristo mismo. Detrás de las figuras se encuentran las iglesias pertenecientes a las 2 Ecclesiae, la rotonda de Anastasis o la resurrección en Jerusalén para San Pablo y la iglesia de la Natividad en Belén para San Pedro. Bizantino. El arte bizantino medieval inició con la pintura de frescos y murales de gran tamaño. Estas obras causaron tanta influencia en los pintores de la época que el estilo artístico bizantino fue adoptado rápidamente por pintores en las regiones artísticas más influyentes de Italia. Entre estas regiones cabe destacar a Rávena y a Roma. La mayoría de las pinturas murales del arte bizantino eran realizadas en madera, utilizando cáustica, pigmentos con cera como aglutinante o temple al huevo para colorear las imágenes. Estos murales eran realizados más que nada en iglesias y templos. Eran composiciones religiosas únicamente, tenían un carácter simbólico y cumplían con las características del estilo bizantino. Los artistas no buscaban representar claramente la imagen del ser humano, sino más bien crear una representación racional de lo que se pensaba era su naturaleza. Los temas más comunes pintados en murales eran la Virgen María, el Niño Jesús, la Resurrección, el Último Juicio y la Gloria de Dios, pero también los emperadores Constantino y Justiniano. El ejemplo es la pintura mural en el monasterio San Apolo de El Bawit en Egipto. Islámico. La actividad pictórica se vio así reducida a los arabescos, principalmente abstractos, con configuraciones geométricas o pautas florales o vegetales, generalmente en azulejos en las mezquitas. También se desarrolló la iluminación en libros sagrados y profanos, destacando la escuela de Bagdad y la miniatura persa. Dentro de la pintura mural destacan, en un primer momento, las pinturas de los palacios sirios como el de Qusair Amra, en el que se narra la historia del rey visigodo Don Rodrigo y contiene escenas íntimas del baño de las mujeres. En el Egipto fatimí, entre el 909 a 1171, se constata la existencia de una rica iconografía con representaciones animales y humanas, siendo palpable la influencia técnica y estilística de las culturas de la cuenca mediterránea, sobre todo Bizancio. Los ejemplos son las pinturas murales ubicadas dentro de Qusair Amra. El primero es pintura de los 6 reyes, que es uno de los más conocidos. Y el segundo es una pintura de una mujer desnuda dentro de los baños de las mujeres. Románico. La pintura románica tiene una clara intención simbólica y divulgativa. Trata de narrar la palabra sagrada de una manera que sea entendible para todos los habitantes de Europa en la Edad Media, que en su mayoría eran analfabetos. Para representar la temática religiosa se hace una representación antinaturalista de la realidad. La pintura románica sirve de manera eficiente a la propaganda eclesiástica,
Todas las figuras son pintadas con la misma altura y tamaño, con expresiones similares para demostrar que todo el mundo es igual ante Dios. Algunas características. 1. Empleada para resaltar los mensajes religiosos de las iglesias y abadías con una representación antinaturalista de la realidad. 2. Las pinturas narran de manera simple la palabra sagrada. 3. Las figuras son generalmente bidimensionales y se presentan de manera frontal de modo que no hay profundidad. 4. Emplea colores vivos y intensos para representar de una manera muy expresiva las figuras y personajes. 5. Emplea distribución espacial jerárquica para distinguir los personajes de mayor importancia. 6. Composiciones simétricas y ausencia de perspectiva. 7. Poca importancia de la luz y el modelado. 8. Fondo liso, toda la atención se centra en la figura. Ejemplo. El ábside de San Clemente de Tahul, ubicada dentro de la iglesia de San Clemente de Tahul en el valle de Boji. Gótico. La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el sur de Europa, especialmente en Italia, como una continuación de las tradiciones cristiana y románica anteriores. Fuera de Italia no se cultivaron mucho. Italia, apegada a la forma basilical de las iglesias, conservó mayor extensión en los muros para las pinturas y mosaicos que narran historias religiosas. En la Toscana, las escuelas sienesa y florentina, con el Giotto como el más grande de los pintores del Trecento, continuaron la tradición de la gran pintura mural, ya que la arquitectura gótica no llegó a echar raíces en Italia como en Francia. Los nombres más destacados fueron Cimabue y Giotto. Ejemplo. Madonna con Ángeles y San Francisco, obra de Cimabue, hacia 1280, que es pintura al fresco ejecutada en la iglesia inferior de Asís. Renacimiento. Las raíces del arte pictórico renacentista del Quattrocento hay que buscarlas en Giotto, aunque el verdadero renovador e introductor de la pintura renacentista fue el florentino Masaccio, que adopta una tradición radical opuesta a la tradición gótica. Algunas características. 1. Interés por la figura humana, por la representación del espacio, por la luz. Aplican la perspectiva a sus composiciones que se caracterizan por su estructura armoniosa y equilibrada, por la idealización. 2. Desarrollo del cuadro de gran tamaño y de la pintura mural. En la pintura de caballetes se sigue utilizando la tabla como soporte y la técnica del temple. Solo en la segunda mitad del siglo, por influencia flamenca, se introduce el óleo, especialmente en Venecia. 3. Temas religiosos, mitológicos, retratos. 4. Se dan gran importancia al dibujo, composiciones geométricas. Normalmente se utiliza la composición piramidal o triangular. El ejemplo es la Última Cena, que es hecha por Leonardo da Vinci entre 1495 a 1498 en Santa Maria delle Grazie, Milán, Italia. Maneirismo. Iniciado en Italia y difundido desde ahí a toda Europa, se caracteriza por la visión interior, subjetividad y el gusto personal que le daba cada uno de los artistas a sus obras. Podían ir desde conceptos espirituales, así como intelectuales y sofisticados. Predominaban movimientos espiralados en los cuerpos y formas torsionados, denominados así serpentinato, en el que estos cuerpos se podían alargar y deformar. En cuanto a los colores, estos varían desde estridentes y llamativos hasta otros con tonalidades oscuras y sombras profundas. El juicio final de la Capilla Sixtina. Una de las últimas obras realizadas por Miguel Ángel para el Papa Pablo III, en el cual se ve el Apocalipsis según San Juan, donde se puede ver como foco principal a Jesucristo musculado y la Virgen apartando la vista justo al lado, escena en la que se puede ver cómo Cristo separa a los justos de los pecadores con una expresión de molestia como en ninguna otra obra. Sala de amor y psique. Aquí podemos apreciar una pared de la sala de Cupido y Psique. Según narra la Metamorfosis de Ovidio, Psique era una hermosa joven a la que nadie quería desposar ante su impactante belleza. El padre consultó al oráculo qué debía hacer para casarla. Recibió el consejo de ataviar a la joven como una novia y abandonarla en una roca donde sería desposada por un monstruo. El padre siguió el consejo y Psique fue llevada por el viento a su nueva morada, donde su marido, Cupido, la advirtió que era imposible que ella le viera si no quería perderlo para siempre.
La envidia de las hermanas de Psique llevó a esta a contemplar el rostro de su marido, pero fue descubierta y abandonada por Cupido. Barroco. La pintura barroca fue un reflejo de los profundos cambios culturales y políticos que surgían en toda Europa. Este se caracterizaba típicamente por dos elementos importantes: la sensación de grandeza sumado a un contenido emocional manifiesto. Estos dos elementos impactaban de manera dramática en las personas. Frescos de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Valencia. Cada luneto fue aprovechado para representar un suceso de la vida de cada uno de los dos santos titulares de la parroquia. En los lunetos del lado del Evangelio se presentan momentos de la vida de San Pedro mártir, y en los lunetos del lado de la epístola se representan momentos de la vida de San Nicolás de Bari. Cada escena es escoltada por dos miembros de las 9 categorías del coro angélico: dos santos, dos mártires o dos vírgenes, y se presentan también figuras alegóricas de virtudes morales cristianas atribuidas a los santos y relacionadas a las escenas principales de los lunetos. Abadía de Melk, en Austria. Paul Troger usó la luz y el color como un propósito alegórico, de manera en que trabaja la mayoría de sus obras. En sus obras hay una parte de luz y otra de sombra. También usa figuras alegóricas que funcionan como fuente de luz, pintada en la biblioteca de la abadía. Rococó. La pintura rococó, si bien comparte algunos aspectos con el barroco, este se caracterizaba por connotar lo refinado, lo agradable y la elegancia. Representaba también los ostentosos eventos que se realizaban en esta época, así como una cantidad considerable de elementos decorativos con líneas onduladas y asimétricas que se podían ver reflejados en las figuras humanas, ya que estos no tenían una proporción como en el barroco. La iglesia de Wyss. Johann Baptist Zimmermann fue uno de los encargados de pintar el interior de la iglesia. Podemos ver una obra donde encontramos una representación de las puertas del cielo junto con todos los ángeles esperando en el paraíso. Mientras interactúan entre ellos, podemos ver el uso de varios colores vivos, acompañado de unos toques más oscuros para dar el contraste a la obra. Hotel de Soubise Salón Oval. Dentro de la sala oval del hotel, Natover se encargó de pintar ciertos detalles de las paredes de la habitación, estos acompañados del estilo rococó que trabajó Germain Boffrand en la arquitectura del hotel. Ambas se complementan de manera idónea para darle a la habitación ese toque tan característico del estilo. Neoclásico. Los temas del neoclasismo se vinculan con el compromiso político de sus artistas, aunque muchas veces fueron instrumentalizados por los gobiernos, lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria. El arte neoclásico aborda especialmente temas como la historia grecolatina, la historia del republicanismo y la Revolución Francesa, así como la mitología romana. Podemos ver unas características representativas predominantes en las pinturas neoclásicas, como pueden ser contornos claros y bien definidos, eliminación de escenas secundarias, supresión de los decorativos y lo superfluo, uso mayoritario de las pinturas en óleo. Juliette Casabianca. La presencia de las pinturas en murales en la época del neoclasismo son casi nulos, por lo que me pareció interesante notar la presencia de un artista que trae las obras de todos estos grandes artistas al siglo XXI, mezclando un poco lo que es el arte callejero y la exposición de obras de museos de este periodo en las mismas calles. Así como surge la idea de Julien de Casabianca tras visitar el Museo del Louvre y ver una de las obras, tuvo esa sensación de querer liberar a la protagonista de una de esas obras y hacer que viera las calles actualmente, así como compartir con las personas la magia del arte neoclásico en este siglo. Realismo. El realismo es una forma de expresión en el que se retienen las impresiones básicas de la realidad, además de relatar y reinterpretar la realidad que se esconde debajo de las apariencias de las cosas. El arte realista se le considera aquel estilo de arte que intenta representar y exponer temas que estén conformes con las reglas empíricas y secuales. Es decir, que este estilo de arte representa obras en las cuales su contenido puede explicarse por causas naturales y que no haya ningún tipo de participación divina o sobrenatural. Es por esta razón por la cual el arte realista se considera una realidad muy objetiva, tanto en artistas como en las personas que observan dichas obras, y por lo tanto carece de cualquier conclusión idealista o cualquier forma de embellecimiento. Gracias a los avances científicos y tecnológicos se pudieron introducir en este estilo de arte la fotografía como una disciplina. Además, también surgió en el siglo XX otras disciplinas realistas como el hiperrealismo o el pop art. James Bullough. Al igual que en el movimiento neoclásico, la presencia de pinturas en murales es nula, pero al indagar un poco más en lo que el realismo quiere lograr, hay artistas del siglo XXI que le dan un toque innovador a este movimiento, con un estilo hiperrealista sumado al arte callejero.
dando como resultado algunas obras muy interesantes que tratan de traer esta belleza captada del ojo y plasmarla directamente en el mural. Claramente con algunas reinterpretaciones del artista, pero se sigue percibiendo la inspiración en el realismo. Pintura mural india. Los murales son grandes obras ejecutadas sobre los muros de Ajanta y el templo de Kailashna. Se caracteriza principalmente por temas religiosos del budista, jainista e hindú. Los principales centros de arte e intelectuales de la región budista fueron Nalanda, Odantapuri, Vishrasmishila y Somarpura, en el reino de Pala. La obra presentada es Arangadak, que está ubicada en las cuevas de Ajanta, un conjunto de cuevas budistas en el estado de Maharashtra. Son obras maestras del arte religioso budista, que influyeron en el arte indio. Cuenta la historia de los cuentos de Hadatta, que involucraron las etapas de convertirse en Buda. Eran realizadas con diferentes materiales, como estiércol de vaca, arcilla, y utilizaban principalmente los colores rojo, ocre amarillo, ocre marrón, negro, blanco y lapislázuli. Pintura mural china. Los murales de Duhuang están ubicados en las grutas de Mogao. Fueron construidas durante la dinastía Wei y se basa en la simpleza y están fuertemente marcados por la influencia india. Los murales están compuestos por diversas pinturas sobre la mitología y literatura china, donde sobresalen ninfas volantes celestiales con un tamaño desde los 6 centímetros hasta los 2 metros de altura. La tumba mural de la Guetai, ubicada en la ladera del monte Henshai, en la provincia de Shanxi, al norte de China, con aproximadamente 700 años de antigüedad. El mural transmite un contraste con el dinamismo con 4 músicos que tocan el tambor, la flauta y la huihai, utilizados principalmente por el pueblo mongol. Pintura mural de Japón. La pintura de Japón inició durante el periodo prehistórico japonés. Se ha descubierto pinturas murales con diseños geométricos y figurativos en el periodo Kofun, que inicia en el año 300 después de Cristo y finaliza en el año 700 después de Cristo. Las pinturas más antiguas del periodo prehistórico son los murales del templo Horingi en Ikaruga, en donde se ilustran episodios de la vida de Buda, de los Peisata y las otras deidades de la cultura japonesa. Pintura mural maya. La mayoría de sus construcciones estaban pintadas los muros internos de la mayoría de los cuartos, donde destaca los murales de Bonaparte, que contiene obras pictóricas y significantes que están mejor conservadas de la cultura maya. Estos templos contienen 3 cuartos. Cada uno refleja escenas diferentes sobre la cultura maya y están ubicados en la zona arqueológica maya localizada en la selva Lacandoa en el estado de Chiapas. También destaca el mural del dios del maíz. Es un mural que se encuentra en la montaña mágica compuesta por piedras, animales y plantas, y el maíz precisa del agua. Es un cílico que necesita la mano de la persona para reproducirse y encontrarse con la naturaleza. Pintura mural incaica. La pintura como arte fue ampliamente practicada por los incas, aunque sin alcanzar los niveles de las culturas preincas como la Nazca y la Moche. Esta expresión artística fue realizada principalmente en murales y mantos, de los cuales solo se conservan algunos restos incompletos. El gran mural de la historia del Cusco. El mural Historia del Cusco es uno de los atractivos turísticos más didácticos de la ciudad imperial. Se trata de una obra pictórica de 50 metros de ancho por 6 metros de largo, ubicada en la Avenida El Sol, en pleno corazón de la antigua capital de los incas. Este fresco resume gráficamente 3000 años de historia desde los orígenes hasta el auge del imperio inca y la era moderna. El autor de esta obra fue el artista cusqueño
Juan Bravo Vizcarra, a quien le tomó 9 meses concebirlo hasta su inauguración en 1992. Pintura mural azteca. Generalmente las pinturas aztecas eran plasmadas en las paredes de los templos tejidos, vasijas de barro y hojas de maguey, con representaciones de escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes, entre ellos muchos dioses. Templo rojo. Estas pinturas representan creencias fundamentales sobre el cerro de los mantenimientos, la fertilidad y el inframundo. Desde este edificio se conservan un pasillo, una banqueta y un pasaje escalonado, donde predominan pinturas murales con características mayas. Estas se distinguen por su contenido temático extraordinariamente rico en las que se predomina el color rojo. De ahí proviene el nombre del templo.